O daure mei sec no amne, dice el Padre, dice el Hijo y dice el Espíritu Santo. La apostasía ha empezado en muchos lugares, muchos aún no quieren saber nada de mí. Muchos piensan que los días finales han empezado, pero aún dice el Señor, falta os digo. Es el tiempo, dice el Padre, es el tiempo, dice el Hijo y el Espíritu Santo, que limpiéis, he aquí dice el Señor, los púlpitos de las iglesias. Limpiaos de la iniquidad, de consentir el pecado, el adulterio en vuestros corazones y aún en vuestra congregación. Es el tiempo, dice el Señor Jehová, que limpiéis vuestras mentes de la falsedad y la vanidad, aún de solamente recaudar diezmos, enriqueceros y ni siquiera dar a mi presencia. ¿Qué significa ello, hijos? Que muchos de vosotros, aun si viniere en este día, os quedaréis. Pero aquí dice el Señor, os levanto y no os miro el pecado, sino aquí dice el Señor, os miro el corazón, porque aún anhelo las almas que mi Hijo amado Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Vosotros sois predestinados para ser salvos, pero limpiaos y quitad el estorbo de vuestro corazón. Ahora, dice el Señor, convertíos a mí con ayuno, con oración y lamento. Desead, dice el Señor, desead entrar en mis atrios. Desead, dice el Señor, estar en mi presencia. Muchos de vosotros os habéis pervertido aún la doctrina. Muchos de vosotros corréis. Viajáis por todas las naciones y buscáis solamente sustento. Buscáis campañas para alimentar vuestros vientres y vuestras alforjas. Pero aquí dice el Señor, detente, dice el Señor. Detente porque es necesario, dice el Padre, es necesario, dice el Hijo, es necesario, dice el Espíritu Santo, que limpiéis vuestra alforja, que quitéis lo robado y dejéis lo que es mío. He aquí, dice el Señor, desead solamente, no la carne, sino la presencia del Padre, la presencia del Hijo y del Espíritu Santo en vuestra congregación. Dejad de correr por las naciones buscando campañas para alimentar vuestro ego y vuestra fama, y buscad las almas que tenéis a vuestro alrededor de vuestra congregación. Muchos habéis perdido el sentido y la orientación de vuestro ministerio, deseando cansadamente agradarme por ratos. Solamente me buscáis por tiempos y solamente afligís vuestra carne, porque aquí dice el Señor, no os quiero estorbar en vuestra oración, no os quiero maldecir vuestra cosecha, os quiero levantar y limpiar, dice el Señor. Así que arrepentíos a tiempo, dice el Padre, dice el Hijo y dice el Espíritu Santo. Ahora decid al pueblo mío, en todas las naciones de la tierra, entended, dice el Señor, entended, dice el Señor, que mis atrios no son solo alabanza, no son solo adoración, es sinceridad de corazón. La sinceridad no se compra, la sinceridad no se finge, la sinceridad no se canta, ni tampoco se inmugra con escoria e inmundicia de pecado. He aquí debéis decir al pueblo la palabra fiel y justa, la palabra limpia. No le quitáis, no le pongáis, para que no os maldiga la cosecha, dice el Señor. O es necesario, oh Dios de Israel, dice sobre ti, hija mía, hijo mío, dejad que el Señor os limpie. Pedid perdón, sed humildes, dice el Señor, pero no por un tiempo, todos los días. Hablad conmigo y decid qué queréis que os limpie, decid qué queréis que os haga. Yo lo haré, dice el Señor, porque aún vienen dos cosechas grandes sobre la tierra, dos cosechas grandes que recogeré, miles y miles de almas. Orad al Padre para que seáis dignos de escapar del día grande, dice el Señor. He aquí, dice el Padre, he aquí, dice el Hijo y dice el Espíritu Santo, acontecerán días grandes, terremotos grandes. Orad al Señor para que escapéis en vuestras naciones de ellos, pero no temáis, dice el Señor, porque es necesario para que muchos sean afligidos y busquen de mi reino. Aún es el tiempo, aún es el tiempo, acordaos del Señor. Aquel que tenga oídos para oír, que oiga, dice el Señor. Aquel que me aborrece, lamenta, aúlla y maldice. Pero aquel que me ama, escucha mi palabra, como el buen pastor. Escucha, dice el Señor. Escucha la palabra. Porque dice el Señor, aquel que me obedece, a ese bendeciré. Aquel que me escucha, a ese le libraré. Y aquel que me obedece, a ese y su descendencia prevalecerá en la tierra y en mi reino. Dicho Padre, ha dicho el Hijo y el Espíritu Santo.